Hace ya unos cuantos años, seguro que no soy el único, seguro que muchos comparten este sentimiento, estoy muy preocupado por la situación de la sociedad y también de la Iglesia. Esta preocupación va en aumento. Pero no solamente estoy preocupado en abstracto, sino también viendo personas concretas. Muchísimos me escriben, diariamente recibo una enorme cantidad de correos, donde me comparten en esos correos angustias, inquietudes, miedo, sufrimiento. Y ese sufrimiento lo hago mío. Y por eso, desde hace ya tiempo, siento esta fuerte empuje, llamada del Señor a hacer algo específico, no solo lo que llevo haciendo desde hace muchos años, sino algo más concreto. Y me ha venido a la mente un pasaje del Antiguo Testamento que, por supuesto, les recomiendo que lean, del profeta Isaías, el capítulo 40, los 11 primeros versículos. Isaías es un profeta muy singular, es uno de los grandes profetas de Israel. Isaías vive mucho tiempo, de tal forma que está vivo y con influencia, siendo ya profeta antes de la destrucción de Jerusalén, acompaña al pueblo, a lo que ha quedado del pueblo, una vez destruida Jerusalén, a la cautividad de Babilonia, y después acompaña al pueblo, una vez destruida Babilonia por los persas, acompaña al pueblo de nuevo a Jerusalén, que estaba completamente en ruinas, tras 40 años de haber quedado abandonada. De tal forma que muchos biblistas consideran que en realidad son al menos 3 profetas. Se habla de que hay 3 que no que se llamen Isaías, sino que escriben con el nombre de Isaías, aprovechándose de la popularidad del primer Isaías. Estos son disquisiciones de los biblistas. Isaías era de la casa real, era alguien emparentado con el rey, y cuando los babilonios empiezan a rodear Jerusalén, hay 2 facciones políticas en el reino. Una facción dice tenemos que rendirnos, y otra facción dice tenemos que pedir ayuda a Egipto, que era el gran rival de Babilonia. Mientras que Isaías dice lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Ese es su primer mensaje, confianza. Muy importante, especialmente el capítulo 30. Si no confiáis, dice Isaías, pereceréis. Si no confiáis, pereceréis. En la confianza está vuestra fuerza. El rey no le hace caso y erróneamente toma una decisión equivocada. Se alía con los egipcios, y los babilonios, mucho antes de que lleguen los refuerzos de los egipcios, los babilonios conquistan, arrasan, destruyen todo Jerusalén, matan a miles y se llevan a los que más valían, artesanos, los nobles, los que no han muerto, se lo llevan como esclavos a Babilonia. Esto dura 40 años. Pero llega un momento en que todo imperio tiene su auge y también su declive. Isaías tiene que aconsejar al pueblo en nombre de Dios qué tiene que hacer cuando ya Babilonia está cercada, cuando ya después Ciro, rey de Persia, la destruye, en fin, y dice tenemos que volver a Jerusalén. Bueno, el mandato que recibe Isaías, que está en ese capítulo 40, es el mandato que el Señor me lleva dando a mí desde todo este último tiempo de angustia y de preocupación. Dice, empieza
el capítulo 40, el primer versículo, diciendo: consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Habladle al corazón y decidle que los días de su sufrimiento han terminado. Es un mensaje bellísimo, dicho a un pueblo que ha conocido la destrucción, el destierro, y que ahora ve con la destrucción de su enemigo la posibilidad de volver a su patria y de ser de nuevo un pueblo libre. Lo que queda. Bueno. Pero más allá de la coyuntura política en la que ese mensaje es enviado, yo sentía esto como una llamada del Señor dirigida a tantos que están sufriendo por esta especial coyuntura que, repito, a mí y a muchos nos está haciendo sufrir. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Esa es la tarea que me ha dado el Señor últimamente. Consolad a mi pueblo. Dile que Dios no le ha abandonado. Y dile que los días de su tribulación están terminando. Pero ¿cómo tengo que consolar al pueblo? Le he preguntado al Señor. ¿Qué quieres que le diga? Y entonces el Señor me ha dicho: tienes que hablar de dos virtudes que son necesarias en este momento como fuente de consuelo. La primera virtud es la fe y la segunda virtud es la esperanza. Dentro del mundo al revés que vivimos en la Iglesia y en la sociedad peor aún, se ha transformado la actividad de la Iglesia, la predicación de los sacerdotes en su inmensa mayoría, incluso con buena voluntad, se ha transformado en una predicación y en una actividad. La predicación mueve la actividad, que es una especie de sucedáneo no muy bueno de la virtud de la caridad. En la mayor parte de las homilías se habla de la gente que sufre. Ahora hay algunas novedades y se habla de lo que sufren los pinos o lo que sufren las tortugas, ¿verdad? Bueno, que conste que me preocupa mucho lo de las tortugas sobre todo, pero creo que eso se está convirtiendo en un sucedáneo de la caridad, porque la virtud de la caridad, así lo enseña el catecismo, que todavía está en vigor, la virtud de la caridad consiste en ayudar a la persona, ejercer, por lo tanto, la práctica, solo así hay virtud, de amar a Dios en primer lugar. Y por amor a Dios, de amar al prójimo. Y esta referencia a amar a Dios en primer lugar es la que se omite. Y continuamente se nos exhorta a hacer cosas buenas, gracias a Dios, hacer cosas buenas, incluso cosas necesarias, pero sin tener la motivación suficiente. Muchísimas homilías y en muchísimas parroquias lo que se hace es recaudar dinero, hacer colectas para ayudar. Y está muy bien, pero es como si a un animal le pidieras, una vaca, le pidieras leche sin darle de comer, o a un árbol frutal le pidieras frutos sin regarle, podarle o darle el tipo de polvo que va a necesitar para combatir las bacterias o los hongos que se pegan a sus hojas. Esas raíces, que son las que nos van a impedir que la caridad se desvirtúe y se transforme en un sucedáneo que ni siquiera se puede llamar solidaridad, esas raíces son precisamente la fe
y la esperanza. En matemáticas decimos que el orden no afecta al resultado. 2 por 3 es igual que 3 por 2. Eso pasa en matemáticas. En las cuestiones de Dios eso no es así. El orden sí afecta al resultado. Primero viene la fe, luego viene la esperanza y el fruto, el resultado es la caridad. Fe más esperanza tienen que dar lugar a la caridad. Hay que dar de comer a la vaca y luego pedirle a la vaca que dé leche. Si la vaca no da leche, pues habrá que ver qué hacemos con la vaca. El Señor hablaba de las higueras. Si no dan fruto, pues habrá que ver si le pegamos con el hacha a la higuera. Pero tendrás, como le dijo el hortelano, tendrás que cuidarla y después ya veremos lo que pasa. Y por eso esta llamada del Señor a consolarles a ustedes, esta llamada del Señor tiene como contenido hablarles de la fe y de la esperanza. Vamos a empezar con la virtud de la fe. ¿En qué creemos los que creemos? Los que creemos con una fe católica. Me refiero a aquellos pecadores, porque todos lo somos, pero a aquellos que no entrarían dentro del concepto definido por el Papa Benedicto XVI de paganos bautizados. ¿En qué creemos nosotros? Vamos a recordarlo. Nosotros creemos en la existencia de Dios. Y miren que esto es importante, ¿eh? Creemos en la existencia de Dios. Y este Dios en el que nosotros los católicos creemos es un Dios poderoso. Es el Todopoderoso. Y se nos olvida. Porque cuando perdemos esto de vista empezamos a creer que tiene más poder la masonería o los oligarcas que manejan el mundo y que imponen la Agenda 2030 o los políticos que son manejados evidentemente por esos oligarcas. Y empezamos a creer que no somos nadie, insignificantes, que no podemos hacer nada. Y es que hemos perdido de vista que Dios existe. Y que este Dios que existe es el Señor. Es de verdad el Todopoderoso. Dios es el Señor. Dios es el creador del universo. Esto que existe, esta bellísima naturaleza, bueno, en algunos sitios más espléndida y bella, naturalmente, que en otros, pero esta bellísima naturaleza que es el planeta Tierra, es obra de Dios, es obra del amor de Dios. Dios es el que ha creado esto. El poder de Dios es tan inmenso que desde lo más diminuto, por ejemplo, una célula, hasta lo más gigantesco, el universo con sus millones de galaxias que a su vez tienen millones de soles y millones de planetas y de satélites, esto es obra del Dios Todopoderoso. Creamos en esto de verdad. Yo creo que Dios existe, que es el Señor, que es el Todopoderoso. Yo creo en esto. Además, este Señor Todopoderoso es juez. Es juez. Alguno quizá le inquiete eso de que Dios es juez. Alguno es posible que le inquiete. En la sociedad y sobre todo en la Iglesia en particular hay un muy mal concepto de los jueces. En cualquier país hay jueces inicuos, jueces politizados, pero también hay jueces buenos. Yo tengo amigos que son jueces y son honestos, magníficos profesionales y que dan sentencias al menos con el máximo del rigor que son capaces de tener.
Por tanto, decir que Dios es juez no es insultar a Dios. Dios es juez. Esto forma parte de nuestra fe. Dios es juez. Y es un juez justo. Es decir, es un juez que no se deja sobornar. Pero este Dios todopoderoso, creador del universo, este Dios juez, es un Dios que tiene y que va a ejercer esa justicia para defender a los débiles, a los inocentes, a las víctimas. Y esto es muy consolador. Como esto se ha suprimido, todo esto que les estoy diciendo es el abecedario de nuestra fe, lo elemental, pero esto ya no se sabe y no se recuerda, y por supuesto no se enseña. Este Dios juez cuida de la víctima y hace justicia a la víctima delante de aquel que le ha hecho daño, que le está haciendo daño. Repito, cuando esto se olvida, la víctima de cualquier tipo queda totalmente desamparada. En la tierra, por lo menos muchas veces desamparada. Y después, si cuando llega la hora del juicio definitivo, ya no hay ni siquiera la certeza de que ese que te ha hecho daño y que ha escapado porque quizá ha comprado a la justicia terrena, va a recibir lo que merece, te sientes como víctima, te sientes totalmente desprotegido. Pero no solamente eso, cuidado que justicia no es venganza, son cosas totalmente distintas, aunque algunos las confundan. Pero no solamente eso, es que cuando se pierde de vista la existencia del juicio de Dios, del juicio justo, del Dios justo, cuando se pierde de vista esto, el culpable, el que hace el mal, se crece y hace más el mal, porque, por supuesto que si no tiene fe, no tiene fe, pero si la tiene, o le queda algo, o le queda un vestigio que le lleva a pensar por si acaso, piensa y dice: nadie me va a pedir cuentas en la tierra, puedo hacer lo que quiera y no habrá nadie que me pida cuentas cuando yo me muera, porque si hay alguien, ese alguien no pide cuentas a nadie. Esta es la consecuencia de la pésima teología, de la pésima, nociva enseñanza transmitida por tantos sacerdotes y, por supuesto, obispos, que hablan de que no hay juicio o se salva todo el mundo. Recientemente, un obispo hablaba de que para él tenía la certeza, además, no sé dónde la habrá adquirido, de que en el cielo también estaba Satanás. Bueno, no sé, no me imagino yo a Satanás en el cielo jugando a las cartas con la Madre Teresa de Calcuta y tomando el té de las 5 con la Santísima Virgen María. Bueno, no sé si este obispo tendrá hilo directo con Dios o a lo mejor es con Satanás con quien tiene hilo directo. Pero lo que quiero que entiendan es que estoy intentando entrar en el meollo de aquellas cosas que nos inquietan y que nos están haciendo sufrir, para ir ahí y sanarlo. Esta enseñanza, que no es la enseñanza católica, esta enseñanza no solamente es falsa enseñanza, sino que precisamente por ser falsa enseñanza hace daño. ¿A quién hace daño? Al débil, al inocente, a la víctima. ¿A quién favorece? Al culpable, al violador, al corrupto, al asesino, al pederasta,
al que roba, al narcotraficante, al que comercia con mujeres, a ese le beneficia, porque ni siquiera ya tienen miedo a Dios, suponiendo que aún crean en Dios, porque a lo mejor todavía, aunque no sea más que por si acaso, todavía creen algo en Dios. No sé si ustedes han leído una novela famosa, Los pilares de la tierra. Alguno la habrá leído. Es escrita por un ateo, en la época en que se empiezan a construir las grandes catedrales, ambientada en Inglaterra. Lo más significativo de la novela, con sus pros y sus contras como novela, es que refleja muy bien el alma medieval en aquel noble, sinvergüenza, asesino, violador, pero que creía que había juicio. Y ese juicio le servía de freno. El saber que iba a ser juzgado por Dios le servía de freno y al menos en algún caso, en algún momento de arrepentimiento. Todo esto ha desaparecido. Es dificilísimo, por no decir casi exótico, oír a un sacerdote hablar de que Dios existe, de que Dios es el Señor, es el Todopoderoso y de que Dios es juez, un juez justo, que defiende al débil, que es el protector del oprimido. Cuando el Señor se le manifiesta a Moisés, le dice: los gritos de mi pueblo han llegado a mis oídos. Y a Isaías le dice: consuela a mi pueblo, que sé que está sufriendo. El Dios en el que creemos no es el Dios indiferente ante nuestro sufrimiento. Podremos no entender los tiempos de Dios y sufrir con ello. Podemos no entender los silencios de Dios, pero nuestra fe nos dice que en ese silencio y en ese tiempo Dios sigue actuando y que va a actuar en la historia de cada uno cuando a ese le llegue su último momento. Esto es una parte esencial de nuestra fe, que masivamente hemos perdido, incluso nosotros los que nos decimos católicos. Y eso repercute en nuestro comportamiento y, por supuesto, repercute en contra de los débiles y de los inocentes, que ya no tienen ni siquiera al Dios protector que le dice al que le está haciendo daño: cuidado, porque el día de tu muerte te las vas a tener que ver conmigo. Dios es el Señor Todopoderoso, Dios es el Creador, Dios es juez, un juez justo. Dios es misericordia. Algunos pueden pensar que el concepto de misericordia de Dios es un concepto propio del Nuevo Testamento. No es verdad. En el Antiguo Testamento hay infinidad de referencias a la misericordia divina. Por ejemplo, los salmos o la lectura que se puede hacer de toda la experiencia vital del profeta Oseas. Dios es misericordia. Esa misericordia se ríe del juicio, dice la palabra de Dios. Pero ¿en qué sentido la misericordia se ríe del juicio? Y también dice Jesús: aprended que quiero misericordia y no sacrificios. ¿En qué sentido la misericordia se ríe del juicio? Y esto es muy importante entenderlo, porque complementa lo anterior, Dios es juez, sin desmentirlo. ¿En qué sentido la misericordia se ríe del juicio? Cuando uno recibe una sentencia, si es absolutoria, ya está. Pero si es una sentencia condenatoria recibida justamente,
siempre queda una apelación, por lo menos en el sistema jurídico español. Es la apelación al indulto. El indulto desde el punto de vista legal es distinto del perdón en el sentido moral. En el sentido moral, perdonar significa no te deseo nada malo, no te voy a hacer nada malo, te he perdonado, mientras que el indulto en el sentido legal significa no vas a tener que pagar la pena, el castigo por el delito que has cometido y por el cual has sido condenado. La misericordia de Dios ejerce de indultador. El Dios juez que ha condenado justamente a esa persona porque se merecía la condena, es también el Dios de la misericordia. Sin embargo, el Dios de la misericordia, que se ríe del juicio, no puede hacerlo si no es con una condición. ¿Con qué condición el gobernante puede dar un indulto? En España hay una tradición muy hermosa, antiquísima, y es que en Semana Santa, en algunas ciudades, sobre todo de Andalucía, un preso es indultado, recordando aquello de Barrabás. Bueno, hay un indulto a un preso, nunca es un preso de sangre, Normalmente es gente que pues está en la cárcel por robo o está en la cárcel por droga, bueno, nunca de sangre. Bien, el indulto lo da el gobierno, pero para que el gobierno dé el indulto tiene que haber una condición. El preso tiene que pedirlo. Para que la misericordia se ría del juicio justo, para que la misericordia venza al juicio y esa sentencia se olvide, tiene que haber una condición, tiene que pedirlo. Es decir, no recibirás misericordia si no pides misericordia. Y para pedir misericordia tiene que haber una condición, que seas consciente de que has obrado mal, que estés arrepentido, que tengas propósito de enmienda, que te des cuenta del daño que has hecho y que te duela el daño que has hecho a Dios y al prójimo. Pero ¿cómo se va a pedir misericordia y por lo tanto cómo se va a recibir misericordia si no se pide? ¿Cómo se va a pedir misericordia si toda la enseñanza va dirigida a convencerte de que lo que haces mal no está mal? Vivimos en este tiempo que nos hace sufrir, y una de las características que nos hace sufrir es esta enseñanza donde los argumentos se retuercen para que tú puedas hacer lo que te dé la gana, puedas dar rienda suelta a tus instintos con la conciencia tranquila. Y la frase que quizá más se repite es: esto no es pecado. Si vas al médico porque empiezas a tener una tosecita recurrente, extraña, y te preocupas, eres fumador o lo has sido, vas al médico, el médico te hace la radiografía y efectivamente nota unas manchitas oscuras en tus pulmones, y después quizá te hace una biopsia o lo analiza más y dice: bien, hay un principio de cáncer de pulmón, quizá lo podemos todavía coger a tiempo, quizá se puede hacer una radiación o quimio. Bueno, a ti te pega un disgusto enorme, te preocupas, vale, eso es una parte de lo que te ocurre. Pero si llegas al médico y el médico te dice: tienes esas manchitas, quizá haya un principio de cáncer de pulmón, pero el médico te dice: no te preocupes, no pasa nada, sigue fumando, no pasa nada. ¿Cuánto fumas? No, mire usted, me fumo, pues la verdad es que media cajetilla al día. Joder, media cajetilla al día, eso no es nada, hombre. Una cajetilla desde ahora.
¿no habría que ponerle una demanda a ese médico acusándole de haberse convertido en alguien que te ha envenenado? Claro, pues eso es lo que están haciendo muchísimos sacerdotes. Esto no es pecado, no pasa nada. En tantas cosas, te has divorciado y te has vuelto a casar. Bueno, tienes una historia de sufrimiento detrás, posiblemente tienes un deseo enorme de comulgar y a veces eso te puede llevar a hacer lo que no debes. Bueno, una historia de sufrimiento. Te vas a encontrar con sacerdotes, seguro, quizá la mayoría, que te van a decir: ¿cómo no vas a comulgar? Claro que puedes comulgar, pero el Señor dice: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y ese sacerdote que te dice eso no ha leído la Biblia, o sabe más que Jesús, o considera que Jesús no es suficientemente misericordioso y él sí, que él es más misericordioso que Cristo. Este es un ejemplo, como este, ustedes saben, tantos que son los que nos hacen sufrir. Dios es misericordioso. El nombre de Dios es misericordia y está deseando darla a aquel que se la pide. 70 veces 7 dijo Jesús que teníamos que perdonar. 70 veces 7 Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros cada día, con esa condición: Señor, perdóname, mira que soy un animal, un bruto. ¿Cuántas veces, Señor, te he prometido y cuántas veces he pecado? Señor, una vez más, humildemente te suplico, perdóname. Y te perdona. Mañana volverá a ocurrir, quizá, pero hoy te ha perdonado. Esta es nuestra fe. Este Dios juez está dispuesto a zanjar la condena que justamente te ha señalado si tú humildemente pides perdón. Pero no vas a pedir perdón si no te han enseñado que lo que estás haciendo está mal hecho. Y si no te lo han enseñado, seguramente seguirás haciéndolo creyendo que no solo no está mal hecho, sino que es una cosa inocua o buena. Por ejemplo, un sector amplio en la Iglesia considera no solo que los actos, ¿no?, en los sentimientos o las inclinaciones, sino los actos homosexuales no son malos, sino que considera que los actos homosexuales son buenos y que por lo tanto los homosexuales, cuanto más sexo homosexual tengan, más se santifican. Porque si eso no es malo, es que es bueno. Y si eso es bueno, cuanto más, mejor. A este punto estamos llegando. Eso es un ejemplo. Podemos hablar del adulterio o de las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, con las convivencias antes de casarse, si es que se casan. Esta es la enseñanza de muchos que se presentan a sí mismos como misericordiosos, cuando en realidad la verdadera misericordia consiste en lo que se recibe cuando se pide esa misericordia, cuando se pide perdón. Si tú no estás arrepentido, no serás perdonado. Y si a ti no te han enseñado a distinguir el bien del mal, nunca estarás arrepentido. Y por lo tanto nunca harás el esfuerzo por cambiar. Si tú luchas por cambiar en lo que sea, si tú luchas por cambiar, quizá no consigas cambiar del todo, pero vas a conseguir más que si no luchas, que si encima de no luchar consideras que es bueno
y lo haces multiplicándolo. El Dios en el que creemos los católicos, insisto, para que quede muy claro que ni soy un fariseo, ni les considero a ustedes unos fariseos. El Dios en el que creemos los católicos, que sabemos que somos pecadores y que no nos ponemos al final de la fila en la iglesia diciendo yo no soy como los demás, como el fariseo de la parábola, sino que nos ponemos delante de rodillas humildemente diciendo perdóname Señor que soy un pecador. El Dios en el que creemos los católicos, que sabemos que somos pecadores, es el Dios de la misericordia. Y yo prefiero 1000 veces que me digan la verdad, porque esa verdad me ayudará a cambiar. Esa verdad me hará libre. Prefiero eso a que me engañen diciéndome no pasa nada, eres buenísimo, lo que haces no está mal, sigue haciéndolo, porque si eso que hago está mal y continúo haciéndolo aunque me hayan engañado y me haya dejado engañar creyendo que no está mal, si está mal me hago daño y hago daño a los demás. Lo mismo, vuelvo al ejemplo anterior, que si me dejo engañar creyéndome que fumar es estupendo y sigo fumando o aumento el tabaco que consumo, podré pensar que efectivamente es lo mejor que puedo hacer por mis pulmones, pero mis pulmones no piensan y el cáncer sale. Hace muchos años, un cardenal que ya entonces era mayor y después falleció, y éramos muy amigos, me dijo, yo era entonces un joven sacerdote, me dijo, hace muchos años a mí un cardenal me dijo, o sea que ya va transmitiéndose, me dijo, mira, Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza nunca, porque no es persona. Tu hígado no te va a perdonar si bebes, aunque te creas que es estupendo y aunque el cura te diga que te puedes emborrachar cada día porque no pasa nada. Y tus pulmones no te van a perdonar si fumas, aunque pienses que es lo mejor para matar el virus del COVID, o aunque el sacerdote te diga que te puedes fumar 3 cajetillas de cigarrillos todos los días y que no pasa nada. Porque las cosas son como son. No como en mi cabeza, o la mayoría, o los teólogos supersabios dicen que son, sino que son como son. Y Santo Tomás de Aquino decía que la verdad consiste en adecuar mi inteligencia a la realidad de las cosas. La verdad está fuera de mí. La verdad es Dios. La verdad está fuera de mí y soy yo el que tengo que buscarla. Si yo digo que es de noche porque estoy en una habitación encerrado, no tengo ni un pequeño rayo de luz, pues me lo puedo creer, pero si abro las ventanas veo que es pleno día. No se dejen engañar, porque ese engaño es destructivo y es autodestructivo, destructivo para los demás y autodestructivo para ustedes. Nuestra fe nos enseña que Dios es misericordia, es tan bello, pero que es misericordia y que se ríe esa misericordia del juicio para aquellos que piden misericordia. Y nos enseña también que esa misericordia no es un derecho. Tenemos el derecho a un juicio justo. La misericordia es un favor, es un don. Yo tengo derecho a ser juzgado justamente y Dios me va a juzgar justamente. Pero no tengo derecho al perdón, ni de mi prójimo ni de Dios. Por eso suplico el perdón, lo pido humildemente,
Y por eso también, cuando lo recibo, lo agradezco, porque no es un derecho, sino algo que me han concedido sin merecerlo. Último punto de nuestra fe. Este Dios, Señor, Creador, Todopoderoso, Juez, no lo olviden, Juez, misericordioso. Este Dios es Padre. Es la gran sorpresa, la gran revelación que nos hace Jesús, porque todo lo anterior está en el Antiguo Testamento. Es verdad que mezclado con otras cosas, pero está. Dios es Padre. ¿Y qué significa que Dios es Padre? Podemos incluso utilizar otra palabra, porque a veces, pues no todos los padres son ejemplares, ¿verdad? Y hay personas a las que le dices, Dios es Padre, y dice, pues yo me voy corriendo. No, bueno, porque les ha tocado un mal padre. Bueno. Dios es amor. Dios es amor, lo dice claramente San Juan. Dios es amor con ese carácter del Padre amoroso. Porque cuando Dios crea, es amor. Cuando Dios juzga, es amor. Y cuando Dios perdona, es amor. Pero el juez que te juzga y que te indulta no tiene por qué ser tu padre. Este juez, este Señor que ha creado el universo, es tu Padre, es tu Padre. ¿Y eso qué significa? Que hay ternura, que hay cercanía por parte de Dios hacia ti. No eres un átomo en la inmensidad del universo que no le importa a nadie. Eres hijo de Dios. Por el bautismo eres hijo de Dios. Y por la creación eres criatura amada por Dios. Criatura en cuanto ser humano. Hijo en cuanto bautizado. Dios te ama con un amor de padre. Con ese amor que de una forma tan maravillosa describe Jesús en la parábola del hijo pródigo. Dios te ama con un amor de padre, con un amor de ternura. Nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, aparece recogida solo una vez el uso por parte de Cristo de la palabra papá. Solo una vez aparece. En otras ocasiones le llama, por ejemplo, Elohí, que era el nombre con el que se llamaba respetuosamente a Dios. Solo le llama una vez papá. Con ese nombre tierno. Padre le llama muchas veces, pero papá, papaíto, solo se lo llama una vez. No sé si ustedes saben en qué momento tan difícil y especial se lo llama. Es el huerto de los olivos. Solo entonces, cuando está lleno de miedo, cuando sabe lo que va a pasar y está aterrado en tanto que hombre, porque sabe que momentos después le van a apresar, después le van a flagelar, después le van a coronar de espinas, le van a arrastrar por las calles, le van a clavar al madero y va a ser un auténtico guiñapo humano. Cuando está lleno de miedo por ese sufrimiento que sabe que va a venir y que llega el momento en que las venas de su cabeza, las venas superficiales se rompen, y ese es un fenómeno que en la Biblia dice sudar sangre y que está estudiado por la medicina. Solo en ese momento le dice papá, papá, abba, papá. Si es posible, que pase de mí este cáliz. Estoy asustado, estoy lleno de miedo, tengo mucho miedo, papá, papá. Y le añade, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y después de esto, le cogen preso. El Dios que es nuestro Padre está a nuestro lado, aunque a veces
no entendamos por qué motivo no escucha nuestras súplicas, por qué motivo no enjuga nuestras lágrimas y por qué motivo permite que el malvado triunfe. Pero es el Señor Todopoderoso, es el Dios juez y es el Dios papá, el Dios Padre, todo a la vez, el que te tiene presente de tal forma que ni un solo cabello de tu cabeza se caerá sin que Él lo quiera o lo permita. Y después vendrá su actuación, porque efectivamente llegó, Cristo murió, pero no solo murió. Dios Padre le deja morir, ¿y de qué manera? Pero después resucita. Esta es nuestra fe. De esta fe tiene que nacer una actitud espiritual. Este es el contenido dogmático de la fe católica. No lo olviden. No hagan caso a todos los que les dicen otras cosas. No hagan caso. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de nuestros padres. Esta es la fe de los mártires. Esta es la fe que ha sostenido a este pueblo durante 2000 años, que se ha enfrentado a tantas persecuciones y que ha vencido. Esta es nuestra fe. Pero esta fe, que es un elemento intelectual, tiene que provocar una respuesta espiritual. Hace ya tiempo me di cuenta, el Señor me hizo darme cuenta de que Él se había aparecido muy pocas veces. La Virgen mucho. La Virgen se aparece con bastante frecuencia. Algunas de esas apariciones, por supuesto, están reconocidas por la Iglesia, otras no, pero se aparece muchas veces. En cambio, Jesús muy pocas. Entonces me di cuenta de que al menos 2 de las grandes apariciones de Jesús eran prácticamente idénticas. Paray-le-Monial, Santa Margarita María de Alacoque, Sagrado Corazón. Polonia, Santa Faustina, Divina Misericordia. ¿Qué tenían ambas apariciones en común? Cuando decimos Sagrado Corazón de Jesús, respondemos: en vos confío. Cuando decimos Divina Misericordia, respondemos: en ti confío. Es decir, ambas apariciones tenían como objetivo generar por parte del pueblo la confianza. La fe tiene que ser seguida por una actitud del corazón, que es la confianza. Yo, Señor, confío en ti. Yo confío en ti. ¿Cuándo se confía? La confianza es una virtud que tenemos que ejercer si queremos vivir. No solo la confianza entendida como virtud religiosa. Por ejemplo, el esposo se va a trabajar, la esposa se queda en casa, o al revés, o los dos se van a trabajar. Tiene que haber un acto de confianza. Un acto de confianza en que, mientras que él está trabajando y ella está en casa, no le está engañando. Tiene que haber un acto de confianza, si no, no podrías vivir. Sales a la calle, vas conduciendo, semáforo verde, lo vas a pasar. Estás haciendo un acto de confianza. ¿En qué? En que el que se cruza contigo, que tiene el semáforo rojo, va a parar. Si no, no podrías vivir. La confianza es una virtud, una actitud sin la cual no podemos simplemente existir. Porque incluso si dices, me da miedo salir a la calle, hasta se te puede caer la casa encima. O sea, necesitamos la confianza para vivir. Lo que hay que hacer es saber en quién ponemos nuestra confianza. Lo dice San Pablo: sé de quién me he fiado. Sé de quién me he fiado. De Cristo muerto y resucitado. Yo sé de quién me he fiado. De este Cristo que te dice: confíame. Y que ha pasado por amor a ti
Los momentos de oscuridad más terribles, no solo la oscuridad del sufrimiento físico, sino la sensación de sentirse abandonado por Dios siendo Él Dios. Esa kenosis que le lleva a gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lema sabactani, que sabe todo lo que tú pasas y mucho más, y te dice: fíate de mí, confía, confía. La respuesta que un católico que cree en el poder de Dios y en el amor de Dios, la respuesta que un católico tiene que dar no es solamente decir yo creo, sino yo, Señor, confío. Y Jesús dice, hay un momento en que Él dice, lo meditábamos estos días: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Yo creo que sí, pero no toda la que debiera. ¿Tienes confianza en Dios? Creo que, hablo de mí, pero creo que vale para todos. Lo más que podemos decir honestamente es: Señor, quiero tenerla. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza, aumenta mi fe, aumenta mi confianza. Porque cuando todo te va bien, y no conozco a nadie al que todo le vaya bien, pero en el caso de que existiera algún ser humano que todo le fuera bien, estaría también muy preocupado, porque a lo mejor se tuerce algo de lo que le va bien. Y se le estropea un hijo, o se le estropea un negocio, o le sale un dolorcito extraño en alguna parte de su cuerpo. Y cuando no te va bien, que es lo más normal, cuando no hay una cosa, hay 5 que van bien y que te preocupan, ¿cómo respondes? La mayor parte de nosotros respondemos como si fuéramos ateos. No hay fe práctica, fe vivida, no hay confianza. Y deberíamos de escuchar aquella exclamación, aquella corrección que el Señor le hizo a Santa Marta. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Y deberíamos escuchar aquella bellísima poesía que, como experiencia de toda su vida, escribe Santa Teresa: nada te turbe, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Confía, confía. ¿Qué sucede cuando confías? Hablo de lo que me sucede a mí. Me da una inmensa paz. Tengo paz. Una y otra vez, cuando me siento angustiado, con miedo, con incertidumbre, ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Me cortarán la cabeza? Como a otros. ¿Estarán ya afilando el hacha? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿De los chicos que están preparándose en el seminario? ¿O de los jóvenes sacerdotes? Confía, confía. Quizá al cabo de 5 minutos tengo que volver a hacer el mismo ejercicio, Y la voz suena dentro: confía, confía, abandónate en Dios, abandónate en María, confía. Eso no significa que no tenga que usar mi razón, mi inteligencia, en fin. Si yo voy a cruzar una calle, yo tengo confianza en Dios, pero también tengo ojos para ver y espero a que el semáforo esté en verde. No digo, yo como tengo confianza en Dios, me pongo a cruzar con los ojos cerrados. Hombre, que entonces le estaría haciendo hacer horas extras a mi ángel de la guarda, ¿no? Bueno, que ya me cuida suficientemente. O sea, Dios me ha dado ojos para ver y decir: no digas todo lo que quieres decir porque se te ha acabado, ¿no? Y solamente un poquito, ¿no? Y ya es bastante. Bueno, pero confía,
Confía una y otra y otra y otra vez. Esta es la primera parte del consuelo que les quiero dar. Confianza, confianza. Dios existe. Es más poderoso que los poderosos, de verdad, de verdad. ¿Cuántas veces me he sentido, cuántas veces me he sentido como una hoja seca llevada por el viento, en manos de poderosos que podían destruirme? ¿Y cuántas veces he escuchado esta voz de Jesús? Confía, yo puedo más que ellos. De verdad. Ellos quizás se piensen que son dioses, pero no lo son. Solo hay un Dios, que soy yo, me dice Jesús. Solo hay un Dios. Y cuántas veces he meditado sobre esas palabras de Isaías. En la confianza está vuestra fuerza. Si no creéis, pereceréis. Te pones nervioso y las pocas fuerzas que te quedan las gastas braceando alocadamente en medio de un mar embravecido. Confía. Confía en Dios, confía. Y es en los momentos de oscuridad cuando tenemos que poner esto en práctica. Confía. Este verano había un momento en que me sentía realmente mal y como vivo en Roma, me fui a Turín a rezar ante la Sábana Santa. Fue una gracia extraordinaria. Una gracia de esas cosas que entras y te sientes inmediatamente sobrecogido. Y estando allí de rodillas, ustedes saben que la Sábana Santa no se ve, que la exponen, me parece que son 2 veces al año. Bueno, pero está allí el sitio donde está, ¿no? Estando allí de rodillas, el Señor me decía, mira, esta prueba de mi resurrección es a la vez la prueba del abandono. ¿Por qué? Porque es la reliquia del silencio de Dios. Después ya vendrá la mañana de gloria y después ya vendrá la alegría y los abrazos y el final de este sufrimiento. Pero en ese momento del Sábado Santo, cuando aún no ha apuntado el sol en la mañana del domingo, lo que queda es esa sábana tirada en el suelo. Pero faltan horas para que resucite. Lo que pasa es que las horas de Dios, los 3 días del sepulcro, no son nuestras horas. Y esos 3 días para nosotros a veces son muchos años, incluso toda la vida. Pero todos los días confía, 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 confía. Abandónate, confía. Recupera la paz. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Hacemos un momento de descanso y seguimos nuestra meditación.